Buenas tardes, buenas noches, buen día, o en el momento en el que nos estén sintonizando, les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Última Página, programa que no podría hacer, no podría grabar, no podría filmar, sin la presencia del señor Sebastián Porrini, que está, no sé si a mi derecha o a mi izquierda, pero está en algún lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Porrini? ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo ¿Todo bien, bien? vos? Bien, bien, acá Muy bien, muy estamos, bien, muy de bien. a poco ordenándonos con esta nueva extensión de la cuarentena. Muy bien. Esta nueva normalidad. Esta nueva, bueno, eso, ¿sabes qué? Estoy pensando en hacer un programa dedicado a las nuevas concepciones, a este nuevo lenguaje que surge en torno del aislamiento social y preventivo, para no decir distanciamiento, para no decir no se toquen, no se Claro. junten, o la nueva normalidad. Esperame un segundito que tengo que hacer un recito, ya vuelvo. Sí, sí. Adelante. Estamos. Me quedé solo, así Perdón. que voy a dirigir el programa. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? El último Porrini, se llama esto. Ya, No, te decía, exactamente. digo, Bueno, esta nueva normalidad que nos caracteriza nos obliga a repensarnos y como siempre estar acá presentes en La Última Página, como todos los lunes en su formato original. Ya los viernes estamos haciendo algo distinto, o subimos un programa un vivo de Instagram o parte del podcast que estamos tratando de mejorarlo porque queremos que salga bien, con un buen audio, así que, pero los lunes acá estamos firmes, Sebastián y yo, para discutir distintos temas. Y hoy, Sebastián, me parece que es un tema que nos va a llevar un lindo tiempo y un lindo debate, o una linda exposición, porque es algo que viene pidiendo pista, ¿no? Y que lo venimos como dejando de lado en estos 3 años. Lo hemos citado nombramos, mucho. lo hemos citado y lo nombramos, creo, en uno de los primeros programas, sobre todo cuando hablamos de la lectura simbólica y demás cuestiones, y ahí estaba nuestro querido autor que vamos a mencionar hoy, que vamos a analizar hoy, y me parece que es fundamental volver a él o hacerlo visible, porque no es que volvemos a él porque lo dejamos abandonado, sino que está ahí presente, pero la idea es traerlo a la luz, y que es nuestro querido Giambattista Vico, filósofo, pensador napolitano, nacido en 1668 y fallecido en 1744, o sea, vivió buena parte de fines del siglo XVII y ya ha entrado el siglo XVIII, con lo cual ahí tenemos que hacer una enorme aclaración, eh, una enorme contextualización del momento histórico, cultural y filosófico de Occidente. Pero, ¿por qué decimos que traemos a la luz a Vico? Porque yo creo que, y Seba, no sé si coincidirás conmigo, con Giambattista Vico, pensador predilecto de nuestro querido Ángel Fareta también, es inevitable nombrar a Ángel en este programa porque es uno de los grandes reivindicadores de Vico en sus seminarios, en sus libros, siempre lo está, como decir, la voz de Vico está como Sí. retumbando, digamos, en el pensar y poetizar de Ángel, así que también vayan nuestras palabras de homenaje a él. Pero con Vico tenemos, me parece, Seba, como te decía, creo que vas a coincidir, un pensador que está a destiempo, justamente, y por eso, como está a destiempo, es decir, está fuera de su tiempo, es tan importante en el tiempo en el que empieza a pensar estas cuestiones. Se me ocurre hacer una analogía por ahí un poco bruta. Cuando preparaba algunos apuntes para el programa de hoy y leía un poco de las observaciones que se hacen sobre Vico, además de la ciencia nueva, me llamó la atención esto, ¿no? Vico empieza a pensar este monumental libro que se llama la Ciencia Nueva en 1725 y pasa por 3 reediciones, ¿no? O sea, la primera ciencia, la segunda, la tercera, que es la edición final, que creo que es el año de su muerte, 1744. Exactamente. Y yo pienso en pensadores que hayan surgido casi espontáneamente en un momento en el que una doctrina de pensamiento estaba tan cristalizada que parecía imposible desterrarla, y viene Vico, allá a principios del siglo XVIII, a plantarse en contra de una filosofía, y siempre pienso que eso es lo que hizo Chomsky, por ejemplo, Claro. ¿no?
Chomsky en la década del 50, obviamente salvando las distancias desde la lingüística, viene a plantearse en contra de todo el estructuralismo y el distribucionalismo, lingüística y demás, y viene a plantear la ciencia, y en 30, 40 años logra establecer una teoría perfecta, que obviamente pasa por distintas revisiones, hasta que se cristaliza y dice, bueno, ya está, esto es lo que es la lingüística generativo-transformacional, ¿no? La sintaxis Claro. y demás. Y en Vico pasa algo, o pasó algo, que podríamos usar como analogía o como comparación, porque ¿por qué decíamos, Eva, que nace o se desarrolla su pensamiento en un momento muy particular? Piensen ustedes que estamos hablando de Europa, estamos hablando de Occidente, y estamos hablando obviamente del imperio del racionalismo, ¿no? Es decir, Claro. con la... Ya Descartes, ya había muerto, o sea, Descartes muere en 1650, y ya las ideas propias de Descartes, en el discurso del método, en las meditaciones metafísicas y demás, asientan las bases del racionalismo, ¿no? El pienso, luego existo, famoso, el cogito ergo sum de Descartes, y porque existo pienso, ¿no? Esta cuestión de postular la idea de que primero está el pensamiento racional y luego la existencia del hombre y tal, se empieza a tener una carnadura tan fuerte en la filosofía europea, en el pensamiento europeo. Obviamente vendrán los empiristas a cuestionar estas ideas, pero en el medio hay como una cuña, ¿sí? Algo que se introduce y que empieza como a desarticular estas ideas desde los cimientos, que son justamente las ideas de este queridísimo Giambattista Vico. Corregime, Seba, si estoy yendo por el lado equivocado, si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo. En ese momento también está naciendo, o mejor dicho, está en boga el empirismo, ¿no? Con Hume, Con la Locke. herencia de Locke, claro. De la escuela inglesa, ¿no? Que va a tener también su importancia desde el punto de vista de lo nociológico. Pero es verdad, ¿no? ¿Cuál es el gran aporte o la gran... Obviamente que con Vico tenemos que hablar de su obra monumental, si bien hay otros escritos, muchísimos más escritos, pero obviamente los principios de la ciencia nueva en torno de de la naturaleza común de las naciones, ¿no? Que se traduce como la ciencia nueva, la ciencia nueva, de 1725, decíamos. Esa sería como la obra capital de Vico, y que tenemos para cortar ahí. Pero, Tenemos ¿cuál para sería, en líneas generales, el postulado que viene a sentarnos en su obra y en su pensamiento Giambattista Vico? La idea de que hay una necesidad de instaurar una ciencia nueva, ¿sí? Fundada, obviamente, en principios filosóficos que vayan a contrapelo o, digamos, que contradigan un poco los principios del racionalismo, en el que solamente importa el pensar racional, abstracto y analítico, porque Vico pone en el centro al hombre, pone en el centro al ser humano, al hombre como hacedor de lo que sucede, de lo que ocurre. Por lo tanto, esa ciencia nueva que viene a plantear Vico es la historia con mayúsculas, ¿sí? La historia entendida como el producto del hacer del hombre. Está citado hasta el hartazgo la famosa cita, verum ipsum factum, ¿no? Es decir, lo verdadero, lo cierto es aquello que se hace a sí mismo, ¿no? Ipsum, lo que se hace a sí mismo, es decir, el único, digamos, modo de conocer lo verdadero es analizando o estudiando aquello que está hecho por el hombre. ¿Por qué? Exacto. Porque dice Vico, la naturaleza, lo natural, es producto de Dios. Por lo tanto, solamente podemos acercarnos al conocimiento de lo natural, las ciencias naturales, por conjeturas. Porque si Dios, que es incognoscible, que es inasequible, es el hacedor de la naturaleza, nosotros solo, como seres humanos, solo podemos llegar a una conjetura de su conocimiento. Sin embargo, la historia fáctica, la historia hecha por el hombre, justamente al ser hecha por el hombre, es mucho más accesible al conocimiento y por lo tanto puede instaurarse como ciencia, ¿sí? Pero, ojo,
no solamente como ciencia sostenida en lo histórico, como fáctico, sino también a través de otras formas de conocimiento, porque si estamos hablando del hacer del hombre, el hacer del hombre no es solamente fáctico en función de sus intereses personales, porque después va a cobrar mucha importancia el concepto de la providencia en la ciencia nueva, en la historia del hombre. Quiero citar un momento, una frase de Vico en la ciencia nueva, respecto de lo que decíamos recién, que dice, todos los filósofos intentaron alcanzar la ciencia del mundo natural, ciencia que solo puede tener Dios, que lo hizo, y que descuidaron pensar sobre el mundo de las naciones, o sea, el mundo civil, del cual, por haber sido hecho por los hombres podían tener ciencia. Es decir, ¿cuál es justamente esa ciencia nueva? La historia. Pero la historia, como decíamos anteriormente, sostenida no solamente en el interés fáctico de llegar a un objetivo del ser humano, sino que también sostenida en otros modos de conocimiento. La intuición, la fantasía, el mito, es decir, la creación del mito es también un hecho del hombre. El hombre crea el mito, justamente, dice Vico, como forma de refugiarse del temor primordial. Después, cuando haga el análisis de las distintas edades del hombre y demás, creo que lo vas a mencionar vos, digo, cómo está dividido el libro, y que habla de la primera edad, la infancia del hombre, habla de la era divina o de la era mítica. Ahí tenemos esa cuestión de que el mito surge, y esto lo emparenta muy bien, lo analiza muy bien Calazo, cuando habla del primer temor, del temor primordial o el terror de las fábulas, ¿no? Ese primer rayo que cae y el hombre se refugia en las cavernas justamente para evitar caer en ese temor que no puede explicar de dónde proviene. Ahí también Vico está planteando que el mito es una fuente también de lo que el hombre hace para entender su lugar en el mundo. Para ir ajustando algunas cuestiones, cuando Vico afirma que la historia se sostiene en el verum ipsum factum, es decir, en lo verdadero solo es lo que se puede, lo que hace el hombre, lo que se hace es lo verdadero y por lo tanto constituye objeto de la ciencia y de la historia, no solamente es aquello que el hombre hace por sus intereses individuales para llegar a determinado objetivo, sino que esos fines individuales, esas acciones del hombre, están motivados por una providencia que es superior. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tenemos una suerte de dialéctica, es decir, ¿la historia está generada por los intereses del hombre o por la providencia? No, son complementarias. El hombre actúa por la voluntad de la providencia. Exactamente. Bueno, en línea general, yo como para entender un poco la tesis de Vico, no sé, Seba, si querés. Exactamente. Tesis que ya él había desarrollado en su primer libro, ¿no? El Derecho Universal. Vos sabés que Vico estudió Derecho. Sí, bien, sí, sí. Y fue profesor no de terminó, retórica. Claro. Si bien no terminó esa carrera porque no era su intención dedicarse al notariado en la época, no obstante, tuvo reflexiones acerca de lo que podríamos llamar la filosofía del derecho, y es de alguna manera el responsable de la visión de lo que después llamaríamos filosofía de la historia, ¿cierto? Ahora, es verdad, vos recién resaltabas algo muy interesante, que es el criterio de verdad, o sea, ¿cuál va a ser la base para sostener semejante tesis? El criterio de verdad solo lo tiene aquel que ha sido el autor de un hecho. Por lo tanto, lo que verdaderamente es verdadero, valga el juego de palabras, es lo que se hace. Ahí tengo la justificación, que era un poquito lo que vos me decías. Por ende, la naturaleza, en el fondo, no podría ser reconocida como tal, o podría ser conocida en todos sus aspectos, si no es, obviamente, desde el punto de vista de un mero análisis empírico, ya que las causas de esto son causas metafísicas, ¿no? No olvidemos que para ir a los principios que guían este mundo, ¿no? Más allá de las ciencias naturales, Vico recupera el concepto de metafísica, ¿no? Diciendo justamente, he aquí los principios
que son propios de Dios, ¿no? No olvidemos que Vico es un católico, ¿no? Está viviendo en una época y en una construcción, digamos así, desde el punto de vista teológico, que lo lleva incluso a sostener una teleología universal, ¿no? Su tesis incluye el concepto de teleología, es decir, hay un fin, no es la nada, no se va hacia la nada, Sí, no es un interesante, porque sí. interesante, perdón que te Y, interrumpa. sí, Me interesa esa distinción de teleología y no teología, porque a veces parecen cosa distinta. confundirse, ¿no? No, Teleología, claro, como bien dijiste, teleológico hace referencia hacia la idea de un estudio de los fines, pero no del fin en claro, tanto final, sino en tanto claro, objetivo, tanto meta. Telos. exactamente, claro, exactamente, Extinto telos. exactamente, distinto telos, muy bien, justamente. La idea, o sea, teología uno podría decir que es la explicación de la causa, teleología es la explicación de los objetivos, son disciplinas diferentes si se quiere. Pero vos fíjate que revaloriza, Diego. ¿De qué hablamos en el siglo XX hasta hartarnos, ¿no? Con la concepción heideggeriana, con la concepción que después van a tomar los pensadores, eh, ciertos pensadores postestructuralistas y estructuralistas y demás, del giro lingüístico. Bueno, el gran giro lingüístico, el primer giro lingüístico es el de Vico, porque Vico va a centrar al lenguaje como reflexión de la sabiduría. Sabiduría que obviamente nos viene desde lo excelso, digamos así. Es decir, en Vico está el primer antecedente de que el lenguaje es el elemento fundamental comprender, para comprender la trascendencia. No solo la trascendencia, sino la historia, ¿no? Por eso, vos sabés que la ciencia nueva está formada ¿por qué? Por dos disciplinas. La filosofía, que tiene como fin buscar o explicar los principios, y la, ojo con la diferencia, filología, que tiene por fin estudiar los hechos. Estamos ¿Sí? haciendo... O sea, la filología es, sí, no, no, perdón. Estamos la haciendo filología, trabalenguas. claro, el, el estudio, por eso la concepción del giro lingüístico, el estudio del lenguaje es de alguna manera un estudio desde el punto de vista de la comprensión de los hechos en la historia. ¿Qué dice Vico? Claramente, que hay una cantidad de documentos y que esos documentos, ¿cómo se estudian si no es filológicamente? Claro. Es decir, ¿cómo por lo tanto, Diego, ¿de qué es padre también? De la hermenéutica. Hermenéutica, Que exactamente. después va a ser tan importante en ciertos discípulos de Heidegger, y me saco el sombrero, como Gadamer, ¿no? O Totalmente. como en el otro lado digamos, del Rin, el queridísimo Paul Ricoeur, ¿no es cierto? Es decir, el giro lingüístico que va a permitir el nacimiento de la hermenéutica, o si se quiere, de la aplicación hermenéutica que ya se hacía desde la Edad Media para los textos sagrados, que ahora se va a llevar a todo tipo de textos, es Vico el que lo está planteando. Es decir, es preciso entender ese lenguaje filológicamente para entender los hechos que han concebido a la historia. Pero vos fíjate que él no analiza hechos, no hace un libro de historia. Él, claro, él no se detiene a explicar, no sé, supongamos, la guerra de los 100 años, no le interesa, sino lo que está entendiendo es qué simbolizan los hechos para la historia del hombre. Y ahí viene un punto clave, que es el del lenguaje, en tanto el lenguaje es justamente el reflejo de la sabiduría. Y en ese primer punto, vos te acordás, ahí están las tres etapas, ¿no? Sí. La etapa divina, la etapa heroica y la etapa de los hombres. La edad humana. En un corsi ricorsi, ¿no? Que va y viene, ¿no? En un ir y venir, ¿sí? Que va y viene cíclicamente, mejor dicho, espiraladamente, ¿no? Espiraladamente, hacia una concepción en la que en un comienzo los hombres no éramos estúpidos, sino era la manifestación de lo divino en presencia. Por eso el lenguaje mítico es la Ursprache, si se me permite el término alemán, de la... Claro, hoy me puse muy particular.
es el lenguaje originario del ser, ¿sí? Y luego viene la etapa heroica, en la que los hombres construyen a partir de la imagen de los héroes la idea de una sociedad que tiene como principio ¿qué? La aristocracia y la guerra. Y luego Vico dice, venimos los hombres, la etapa de los hombres, que vendría a estar medio relacionada con la caída de Grecia, de la Grecia heroica en la Grecia moderna, ¿no? En una concepción más política, más de convivencia, hasta la llegada del cristianismo, que va a ser la gran revelación, ¿sí? Pero obviamente conservamos toda la mirada mítica, toda, que ha sido poética. Vos fíjate la importancia de la poesía en Vico, ¿no? Cuando uno ve la importancia de la poesía en ciertos filósofos del siglo XX, Vico es el primero que resalta la mirada poética, como mirada trascendente, ¿no? Y recuerdo, Diego, que el verbo, justamente, el factum, ¿no? El hacer propiamente, que es algo que a él le importa sobremanera, tiene una palabra que deriva de él, ¿no? El verbo es facere, ¿no? Hacer. Vos sabés que en castellano dice Vico, y me pareció estupendo esto, dice Vico que la misma raíz da la palabra facili, fácil. Por eso lo que se hace es fácil, y es fácil de entender. Por supuesto, tres cosas, ¿no?, que me surgen Sí. de la idea. La primera es, voy por el final, creo que hay que distinguir muy bien entre la idea del factum como hacer, la posibilidad de hacer, y no tanto de lo hecho, ¿sí? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Retomo lo que vos muy bien decías acerca de cuando uno lee a Vico y dice, bueno, y la mayoría de los biógrafos o de los documentos que circulan por internet, qué sé yo, qué sé cuánto, lo ponen como, no sé, el padre o qué sé yo, un pensador de la filosofía de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Está Y muy en rigor, relacionado con Hegel. exactamente, pero en rigor no tenemos que pensar en alguien que plantea la filosofía de la historia, como bien dijiste, que voy a contar los hechos que sucedieron, qué sé yo cuánto, ¿viste? Hacer un libro de historia fáctica, Exacto. sino, como bien dijiste, las causas y los fundamentos del hacer del hombre en tanto base de la historia, ¿no? De la historia como ciencia. Te quiero Exacto. citar acá otro fragmento como para complementar esto. Yo lo tengo digitalizado, el libro, e hice algunas citas. Dice que, bueno, decíamos esto, ¿no? En la visión de Vico, el hombre es el hacedor de la historia, en Sí, tanto sí, que, sí. y Dios es el hacedor de la naturaleza. Pero Exactamente. en ese ser humano como hacedor de la historia, interviene el concepto de la providencia, como decíamos anteriormente. La providencia Sí, es la que modela los designios y la que actúa sobre el hacer del hombre. El hombre no actúa por voluntad propia, independientemente de algo superior. Ahí denota el catolicismo de Vico, ¿no? Es decir, la cosmovisión de Vico no está ajena a su cosmovisión del mundo y su cosmovisión religiosa, por así decirlo. no, desde luego. No, claro. Y esta suerte de juego dialéctico entre lo que el hombre hace, por ende la historia, y lo que la providencia hace para que el hombre haga, no sé si se entiende el juego, es decir, la providencia es la que impulsa el accionar del hombre, por ende el accionar del hombre hace la historia, ergo podríamos decir que la historia es producto de la providencia, ¿no? Haciendo un faquilismo muy directo, Claro. pero en realidad Vico lo dice de la siguiente manera, y cito directamente a Vico: los hombres han hecho el mundo de las naciones, pero este mundo ha surgido sin duda de una mente contraria, a veces y siempre superior a los fines particulares que se habían propuesto los hombres. Estos estrechos fines, convertidos en medios para un fin más elevado, los ha dispuesto siempre de forma que conservaran la generación humana en la tierra. Los hombres quieren usar sin freno su libidine y surge en cambio la castidad de los matrimonios, y de ahí las familias, ¿no? Por un ejemplo. Los padres quieren ejercer inmoderadamente los imperios paternos sobre sus clientes y los sujetan al imperio civil de donde salen las ciudades.
los órdenes reinantes de los señores quieren abusar de su libertad señorial sobre los plebeyos y van a dar en la servidumbre de las leyes que producen la libertad popular, los pueblos libres, bueno, y surge así una idea de, o sea, argumenta Vico cómo cuando o sea, el hacer del hombre empieza a desbandarse, por así decirlo, hay algo que le pone un freno. ¿No? Es decir, este equilibrio Claro. que se da entre la voluntad particular y la voluntad divina superior que viene a equilibrar las aguas, digamos, a Claro. poner al mismo nivel, es claramente este planteo de no hay un accionar del hombre indefinido. Y muy bien, el corsi ricorsi que decías anteriormente, que tiene que ver, esto es lo segundo que quería decir, que tiene que ver con el ritornello, ¿no? El volver sobre sí, es porque justamente la concepción o la visión que tiene Vico sobre la historia no es lineal, No. aún siendo cristiano, ¿no? Uno piensa en la historia, Espiralado. está Claro. más asociada con una cosmovisión espiralada. Y acá viene otro tema. Y esto, acá voy a citar directamente a Ángel Fareta, porque esta idea obviamente no me pertenece. Y de Fareta dice, en sus múltiples pensamientos y reflexiones, que se suele pensar en Vico, o en el pensamiento de Vico, y se suele pensar en el contexto, y se habla mucho del Renacimiento, y demás, pero en realidad Vico es un hombre del barroco, es decir, Claro. está escribiendo en el barroco. Dice Ángel, para hablar de alguien, de un pensador del Renacimiento, hay que pensar en Maquiavelo, en todo caso, a quien también le tendríamos que dedicar un programa. Sí. Vico es un hombre del barroco, y el Vico se barroco, opone a Maquiavelo. claro, justamente, Se opone. como contrapeso. Claro. Digo, al ser un hombre propio del barroco, en tanto movimiento literario, y no por nada Fareta piensa en el barroco como un reservorio de la diáspora, ¿no? De los elementos tradicionales. O sea, él lo ubica en el barroco. El barroco es el recurso absoluto, no solamente en la pintura. Pensemos en la poesía. Cito los primeros versos de un soneto de Lope de Vega. Ir y quedarse y con quedar partirse, ¿no? Ese famoso ir y quedarse y con quedar partirse. Ese soneto magistral que es la esencia, digamos, del barroco y del ricorso, el ricorso y ricorso, ¿no? Como recurso, ¿no? Volver al curso, pero a su vez como dispositivo retórico, como recurso de estilo, por así decirlo, tiene que ver justamente con un espíritu de la época, ¿no? Un espíritu Sí. en el que todo vuelve sobre sí mismo y todo es continuidad, pero retorno a sí mismo, es decir, el encuentro también en ese momento de las culturas, la proliferación bueno, obviamente ya estamos avanzados en la colonización de América y demás cuestiones, digamos, se convive entre dos mundos, y sobre todo la idea de Vico sobre la providencia como algo compartido universalmente por todas las culturas y religiones. Es decir, no importa si esto proviene de la mitología nórdica, proviene de la mitología griega, lo que fuere, todas las creencias comparten una misma idea que es la providencia. Después la llamaremos Dios, la llamaremos Zeus, como quieran, pero esa idea de que todo hecho que después se convierte en historia está movido por un fin superior, que es la providencia, es uno de los planteos interesantes de la universalidad del pensamiento de Vico. Exactamente. Hay algo, dos o tres cosas para resaltar, Diego, de lo que vos decías, para relacionar más que para Por resaltar. supuesto. La primera, el concepto de que Vico, vamos a tomar a Maquiavelo. Maquiavelo, como sabemos, piensa que el Estado tiene que surgir por obra de la fuerza. Es decir, es la fuerza la que se requiere y la que se concentra en poder del príncipe para controlar el ímpetu de las sociedades desorganizadas. Es muy parecido a lo que después va a hacer Hobbes, ¿no es cierto? Homo hominis lupus, ¿no? Hay que frenar esa condición, si se quiere, lobuna del ser humano, ¿sí? Para lupercal, para digamos, construir una sociedad civilizada. En cambio, Vico, que muchas veces se lo ha leído
como un pensador que apoya el progreso, y no es eso. Él no está hablando de progreso, está hablando de corsi y ricorsi, es decir, vuelta atrás, vuelta adelante, círculos que van avanzando, pero que a la vez retoman ciertos aspectos. Vico está hablando de la justicia, es decir, cuando la sociedad nace, crea la nación. La palabra nación viene de nacer, lo que nace, ¿sí? Y esto no es nacionalismo. Él no está hablando en el sentido de un nacionalismo, si se me permite, pueril en algún sentido, sino que está hablando de pensar la historia metafísicamente. Es decir, se piensa la historia desde una concepción trascendente. En tanto, la presencia de la justicia siempre lleva a que los seres humanos busquen, ¿sí?, un determinado momento de mayor esplendor, si se quiere. Esplendor que se pierde. ¿Por qué, Diego? Porque la historia de los hombres parte de una... Él lo dice así, ¿no? Hay 5 momentos. El ser humano es rudo al comienzo, luego severo, fíjate qué interesante, ¿no? Decía, ahí viene la etapa de lo heroico, la guerra, la aristocracia. Luego se vuelve benigno, o sea, ha logrado el punto de equilibrio, llega como una manifestación máxima. Pensá después qué pensador alemán va a tener que ver con esto, ¿no? Esas etapas. Luego viene el lujo y finalmente lo disoluto. Es decir, claro, es decir, en una sociedad como en un ser humano, la primera etapa es una etapa de rudeza, de enfrentamiento, perdón, de cierta, digamos así, falta de diplomacia, luego la severidad que se impone como principio, y todo eso lleva a un punto máximo de benignidad para decaer en el lujo y en una sociedad disoluta que se destruye de por sí misma. Por eso el ricorso, otra vez, ¿no es cierto? Estoy pensando en uno de sus discípulos que no lo nombró nunca en su obra, que es Spengler. Spengler no lo nombra a Vico, tal vez por esa cuestión, digamos así, germanocéntrica de Spengler, en cierto modo, para pensar, ¿no? Porque él pensó todas las sociedades. Pero es Sí. inevitable. Quien sí lo nombra es Cassirer, por ejemplo. Claro, Cassirer sí lo exacto. nombra. Sí, sí, desde luego. Cassirer trabaja con él incluso desde el concepto de conocimiento. Y el primero que trabaja, que se da cuenta de la revalorización del mito como un elemento de conocimiento, no estoy hablando de filosofía porque ya Fichte lo hace, ¿no? Sino de conocimiento, es Frobenius, ¿no? Cuando decide contar la historia de Grecia a partir de la evolución en el sentido de cambio, no de progreso, de la evolución de la mitología. Es decir, cómo la mitología es el lenguaje originario de la humanidad, y en ese lenguaje originario está la relación de la revelación de los dioses. Por eso, Diego, vos bien decías lo de religiones, y acá viene el otro punto que quería citar, y que se va a oponer al iluminismo, ¿no? Digamos, tengamos bien en claro que Vico vive en la época en la que el iluminismo está empastando las mentes de todos, ¿sí? Más que iluminando, yo diría apagando ciertos aspectos, ¿no? Cuando Sobreexponiendo, ¿no? dice, claro, oscureciendo ciertos aspectos. Por eso el iluminismo mira a la Edad Media como una edad oscura. No puede entender a la Edad Media como una etapa de esplendor en cuanto a las ideas. No estoy hablando de las injusticias de la Edad Media, por favor, porque no hay paraísos. Sí, discúlpame, vos querías No, decir. yo no te quiero interrumpir, pero después voy a hacer una adenda sobre la idea de iluminación. Perfecto. Es decir, trata de ver a la historia acontecida con ciertos principios constantes, ¿sí? Es decir, hay principios que parecen ser recursos, valga el doble sentido de la palabra, recursos
que volvemos a recuperar, por supuesto en un distanciamiento, por eso hablo de una espiral, ¿no? No estamos en el mismo punto, pero estamos en una misma, si se quiere, en una misma línea, en alejamiento, en situación de un centro, ¿no? Que es el centro mítico. Y vos sabés que, bueno, Ángel Fareta, el querido Ángel, siempre dice, hay 3 o 4 religiones en realidad. Bueno, esto es bien viquiano, ¿no? Porque Vico dice que hay 4 religiones en la historia de la humanidad. Y esto no quiere decir que él no considere el pensamiento oriental, sino que el pensamiento oriental para él no son religiones. Y está muy bien, son doctrinas metafísicas, no son religiones. ¿Qué son? Se ¿Cuáles son tenía las que 4 decir y religiones? se dijo, carajo. ¿Cuáles son las 4 religiones? La judía, Mm. ¿no es cierto? La tradición hebrea, la cristiana, la gentilo-pagana, ¿sí? Y que por supuesto la gentilo-pagana no solo es la griega, la nórdica, ¿no? También. Y todas las míticas. Y la musulmana, ¿no es cierto? Que él llama maometana, porque en la época, ¿viste?, estaba esa concepción de que seguían a Mahoma, cuando en realidad los musulmanes están unidos a Alá, mejor dicho. Es decir, esas 4 religiones son 4 religiones de la concepción de la providencia actuando en el hombre. Por ende, la historia debe ser leída metafísicamente. Es algo, a mí me parece, de una concepción intrínsecamente fundamental, intrínsecamente esencial para entender que la humanidad construye la historia, pero la construye como reflejo de un saber que viene desde la divinidad, ¿no? Por eso él habla de reflejo, y yo pienso en reflexión, ¿no? Somos, de alguna manera, los que especulamos en torno a una concepción trascendente. Varias cosas que surgen de esa idea. La primera que no quería interrumpirte, porque después nos retan de que yo interrumpo y demás cuestiones. No, por Dios. Cuando hablas del iluminismo, me gusta pensar en esto, ¿no? Ahora que estamos un poco más a tono con el lenguaje técnico de la videodifusión, hay un concepto en fotografía sobre todo, y en iluminación, que es la idea de exposición y sobreexposición. Es decir, yo necesito para una fotografía tener luz, ¿sí? En todo caso, claro, la fotografía, como lo dijo alguna vez una persona muy querida, es pintar con luz, ¿no? Bueno, Es decir, darle a la luz forma. El problema es exactamente. cuando la iluminación sobreexpone, ¿no? ¿Viste esas fotos que están como sobrebrillantes, ¿no? Como que tienen mucha luz. Parece Exacto. que el iluminismo empieza a obturar, como dijiste, empastar, ¿no? Es sobreexponer de luz, por eso va a la Edad Media, como bien dijiste, y la considera una edad oscura. Es decir, oscura porque no la pueden terminar de comprender. No la puede leer de esa manera. Exactamente. En segundo término, principi di scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni, ¿no? Es decir, ese es el título completo en italiano, es decir, en torno a la naturaleza común de las naciones. ¿Cuál es la naturaleza común de las naciones? La historia, podríamos decir, esa es la ciencia nueva. Pero esa naturaleza común, fíjate la palabra, ¿no? Es en comunidad, en esa historia, está sostenida en lo que mencionábamos anteriormente. Todas estas 4 formas de religión comparten la idea de una misma providencia. Todas están movidas por una voluntad metafísica trascendente. Todas están movidas por una voluntad metafísica trascendente. Y en tercer lugar, en ese sentido, me parece que el pensamiento de Vico no solamente es original para la época en la que está pensando, sino que vuelve a lo originario, ¿sí?, del mito, y a lo que me gusta pensar como originante, lo que da origen a. Claro. No solamente Cassirer, también Benedetto Croce le dedica un enorme estudio a Gian Battista Vico, y pensemos que la estética crociana, o la estética propia de Benedetto Croce, parte de un principio de contemplación del arte que no tiene que ver con el objeto artístico. O sea, el análisis de la estética que hace Benedetto Croce no es sostenida en la contemplación del objeto, sino en la intuición de quien observa.
Y Vico pone dentro de los principios de la historia la intuición. Intuición Sí, también movida por, poética. poéticamente movida por la providencia. Es decir, fíjate Sí, cómo los hilos, los vasos comunicantes se van por de supuesto. alguna manera relacionando y lamentablemente me parece que mucha de la filosofía o del pensamiento, sobre todo del fines del siglo XIX, pensemos lo que decimos siempre, ¿no? Es el imperio del racionalismo y del empirismo y del positivismo, se da en el siglo XIX, es justamente un corrimiento de este tipo de pensamiento. Es decir, Sí, Pico, digamos, es vilipendiado, por así decirlo, y olvidado, y tiene esos atisbos ahí, como bien dijiste, en Spengler, en Cassirer, la idea de la historia como un ciclo continuo de corso y sí, ricorso, pero muchos pensadores lo han dejado de lado. A ver, no olvidemos, vos hablabas ahí muy bien de Frobenius y los pensadores como Fichte y demás, pero Heidegger, Martin Heidegger, parece ser que toma su pensamiento así, sui generis, ¿no? Que es el lenguaje es la casa del ser, ¿no? Y pensemos que esto ya claro. lo ha pensado Vico. De algún modo, Retórico. Humboldt, Wilhelm von Humboldt, también está pensando, no sé si hay relaciones entre Vico y Humboldt, estimo que no, pero digo, hay otro espíritu también. Lo dijiste siempre, ¿no? Si la lingüística, hablamos de nuestro palo, ¿no? Si la lingüística hubiese leído un poco más a Humboldt y no tanto a Saussure, el pensamiento lingüístico o la concepción, sobre todo de sintaxis o de gramática, sería totalmente distinta. Desde ya, Totalmente. una idea de Humboldt que tiene que ver es la idea del espíritu en el lenguaje, de la energía, el lenguaje como energía, como potencia. Potencia, Totalmente. y cuando hablamos de potencia, no hablamos del ergon, no hablamos de lo creado. Y creo que en ese sentido, mutatis mutandis, podríamos pensar que lo que genera la historia, el factum, en Vico, no es lo fáctico solamente, sino la potencialidad de lo que se puede hacer. La potencia, la energía que mueve al hombre está en la providencia, y la providencia es trascendente y metafísica. Es muy interesante retomar a Vico, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Porque es como que se está comprobando, como si se comprobara en realidad que esa división de los ciclos está manifiesta hoy en día. O sea, sería muy interesante volver a pensar, es decir, esto que hacemos, qué trascendencia tiene, ¿no? Me estoy poniendo un Por poco supuesto. crítico, pero bueno, no sé si estás de acuerdo con lo que... Sí, Diego, totalmente. Pensá también en que ya la providencia estaba en los estoicos. eh, Sin embargo, Vico no toma esa tradición, no toma la tradición estoica, no es un estoico, no es simplemente aceptar el poder de la providencia con una actitud casi pasiva, ¿no? La voluntad de Dios es esto, sino que el hombre, el ser humano, es el autor. Pensá en el concepto autor, ¿no? En el concepto de autoridad. Es el autor de los hechos históricos en un plan que le ha dado al hombre una capacidad clave, que es la libertad. Por eso, cuando Hegel, que después va a desarrollar en las lecciones de filosofía de la historia, va a desarrollar todo el concepto de filosofía de la historia y demás, él dice que el espíritu es el proceso lógico del conocerse, que es de naturaleza dialéctica, ¿no? Dice Hegel, estoy hablando de Sí, Hegel. Y por supuesto, el Estado es la evolución del progreso. ¿Sí? El progreso viene a representarse por la evolución en la aparición del Estado. Vico no dice eso. Vico no está no, hablando de un progreso, está hablando de elementos que retornan, que se alejan de un centro, pero que retornan a una cierta influencia de un determinado momento, ocurridos por determinados hechos, en el accionar del hombre, porque el hombre es el reflejo de la mente de Dios, de la mente de la providencia. Y ahí viene, Diego, vamos a llevar agua para nuestro molino, ahí viene un elemento que para Vico es clave, que no nombramos, los símbolos. Porque vos es verdad. recordarás, perdón, me voy a agachar un segundito para buscar el libro, que la Vita Nuova, ¿sí?
la Vita Nuova empieza con este dibujo. ¿Sí? O sea, Vico le pone al libro ¿La Vita una Nuova o alegoría la Ciencia Nueva? a la ciencia nueva. Perdón, me fui a Ya, Dante. es raro, un poco, Sí, pero sí. bueno. No, acá, mirá, ahí está, la ciencia nueva. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, la ciencia nueva, perdón. Pone este dibujo A que ver, lamentablemente sí, a ver si lo podemos poner en línea. sería interesante porque allí Vico desarrolla a partir de un símbolo, ¿sí? De una alegoría, si se quiere también, Acá porque es está. muy platónico en este Sí. sentido, una concepción de lo que él va a desarrollar. Es decir, el dibujo se convierte en símbolo. ¿Mm? Y si se ve la imagen, bueno, si no, la pueden buscar, Para que, ningún problema. ya la mostramos Ah, en bueno, línea. perfecto. Perdón, estas cosas de la tecnología que nos No, por favor. permiten. No. A ver, vamos acá. Continúa si querés, mientras lo que ibas a Bien, decir, pero lo que se ahora ve en ya el ponemos esto dibujo, en pantalla. cuando lo Sí, puedan ver, es la luz de Dios, ¿sí? Reflejándose nada menos que que en una divinidad pagana, ¿no? Que en este caso vendría a representar, podría ser en algún caso Mercurio o podría ser la misma Atenea, que se refleja en un hombre que es Homero, ¿sí? sí. Que se refleja a su vez en las letras, ¿no? Y lo que se ve debajo son una cantidad de símbolos donde está la obra humana, ¿no? Los trabajos humanos, incluso el arte. Hay un remo, por ejemplo, ¿no? Todo lo que el ser humano ha construido. Es decir, ahí está la concepción vickiana, ¿no? La luz de Dios se refleja en la alegoría de una divinidad de tipo pagana, que viene a ser la apertura que está sobre el mundo, que viene a representar el gobierno del mundo, que a su vez se refleja en los poetas, que es Homero, que son los que hablan. Ahí está, exacto, Diego, muy bien. Ese es el dibujo. ¿Sí? A ver si lo podemos Así que es agrandar, una porque enmarcación. no sé si se va a ver. Ahí ¿Se ve está. ahí? Muy bien. Perfecto, perfecto. No es la mejor calidad, Bueno, pero por lo menos un poco por mejor lo que... menos exactamente, está muy bien. Es decir, ahí tenemos la concepción bien clara de Vico, ¿no? Una concepción de la que se parte de una luz, ¿sí? Que es Dios, la providencia, iluminando exactamente a ese ser que es Atenea, que es un dios que transmite los mensajes de una mujer, ¿no? Por otra parte, que transmite sobre el mundo el mensaje de Dios, a Homero, que es el que canta, por eso están las letras abajo, el que canta el hacer de los hombres en relación con Dios. Si eso no es metafísica, que me expliquen, por favor, de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, Déjame que... Sí, el continúa que... simbolismo operando. Sí, para que quiero mostrar otra, ya que estamos Sí, hablando de simbolismo, pero me parece interesante esta idea de símbolo y no alegoría solamente, ¿no? Algo que claro. trasciende. eh, Opera sobre la historia, es símbolo. Ya lo que te voy a mostrar, a ver si vos Sí. podés hacer algún tipo de análisis compartido para que veas esta idea. Mira, ahora lo voy a compartir, esta sí se va a ver bien. Espero que no nos bajen el video Muy por bien. derechos de autor, pero bueno, no creo que a la Bueno, eso gente ni le más. importe. Pedimos permiso. Ah, ¿Se bueno, ve? claro. ¿No? Claro. Ahí tenemos la apoteosis de La Homero de apoteosis Angre. de Homero. ¿Sí? Y está también esta idea de, ¿por qué pensaba en Homero? Porque está el remo, ¿sí? La Odisea, está la espada, la Ilíada, y obviamente la consagración divina, como Homero el ciego que tiene el bastón, fíjate toda la simbología. Bueno, habría que hacer aquí un análisis
pictórico, pero están los ejes verticales y demás cuestiones, y obviamente en Angre están distintos pensadores que están justamente asistiendo, y son poetas, ¿no? Es decir, la magnificación de la Molière, poesía. Salvando, o sea, Angre 1827, ¿no? O sea, siglo XIX, pero de alguna manera la, 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 el triunfo del símbolo en ese sentido, en Angre, claro, exactamente. ¿sí? Homero que ha recibido la iluminación divina, diríamos, ¿no? Sí. En algún sentido. Que ha representado de alguna manera el concepto máximo de la revelación, ¿no? Sin ser un pueblo de revelación el pueblo griego, ¿no? Y para digamos, cerrar un poquito esto, Diego, si te parece, considerar que vos citaste a Benedetto Croce. Benedetto Croce le dedicó un libro a Jean Vico, la Baptista. filosofía, exactamente, la filosofía de Gian Battista Vico, que si bien Croce es en cierto modo un idealista, ¿no? Esto habría que explicarlo, no viene ahora al caso, valga decir que la acción de Vico para la recuperación del lenguaje como elemento del saber humano y sobre todo de la sabiduría manifestada por la divinidad, en ese giro lingüístico que decíamos, centra a la filología no como lectura de textos muertos, sino como la explicación, o si se quiere, la revelación del accionar humano en el tiempo. Por eso es la historia, ¿sí? Frente a la filosofía a la que le declara fundamentalmente la concepción de la búsqueda de los principios, que van a ser la base del conocimiento, digamos así, si se me permite más, epistemológico. Ahora, esa hermenéutica que está creando es una hermenéutica de base poética. Tal vez por eso Vico nos cae tan bien a todos, ¿no? A todos los que nos dedicamos a esta área, porque es el que recupera el mito en el siglo XVIII, diciéndole a los iluministas, estos no son cuentitos para nenes, son la esencia trascendente de un pueblo, y En tu son la cara, esencia de la historia de un pueblo. en tu cara, Levi-Strauss. Claro. Ya, bueno, Anda, exacto, anda a buscar al ángulo, Levi-Strauss. claro, exactamente. Y todos los estructuralistas que vienen después ahí, ¿viste? Después la Por gente, supuesto. los suscriptores muchos con mucha enjundia nos hacen observaciones que son, obviamente el objetivo de la última página es este, ¿no? Debatir y no caer en argumentos ad personam, de que si fumamos en pipa, o qué sé yo, qué sé cuánto. Pero cuando hacemos este tipo de críticas, por así decirlo, sobre todo al estructuralismo, vamos a decirlo de una buena vez, lo que ha hecho el estructuralismo, por eso el chiste, ¿no? Vico viene a plantear una hermenéutica sostenida, como bien decís, en la poesía, que en cierta medida, cuando vos hablaste por primera vez en el programa hace un rato sobre la hermenéutica, sobre el origen de la hermenéutica en Vico, pensaba en la exégesis, ¿no? Los exégetas bíblicos y demás, los cabalistas de alguna manera, salvando las distancias, son una forma de lectura hermenéutica de los textos sagrados, en tanto que el texto sagrado necesita otro tipo de herramienta, ¿no? para ser interpretado. El estructuralismo, en ese sentido, encuentra formas, ¿no? Formas, digamos, preestablecidas o moldes que después se replican y demás, por lo tanto, bueno, ni hablar del texto este de Vladimir Prop, la morfología del cuento, ¿no? Formalistas, estructuralistas y demás, que solamente se quedan en una moldura, y con Vico tenemos no esa idea, con Vico y con, digamos, lo que viene después, a partir de Vico, como hermenéutica, tenemos una lectura del contenido como universal y como constante, ¿sí? Que no es lo mismo que la estructura repetida. Cuando vos bien decís que en Vico hay una hermenéutica sostenida en la poesía, es una lectura del lenguaje en tanto, como bien decía antes, original. Y esta pregunta que siempre nos hacemos y estamos discutiendo en la suspensión de la certeza, es decir, ¿por qué ha sido corrida esta cosmovisión? Porque es una cosmovisión que responde a muchas de las preguntas que el estructuralismo no puede responder. Es decir, Vico, entre otros tantos, que son
pensadores y escritores de nuestro agrado, se están preguntando por el ser de las cosas. No es la pregunta por el ser de Heidegger, es por el ser de las cosas, por el ser de los hechos, y no por lo que los hechos fueron, por la forma terminada. Por eso citaba a von Humboldt. Es decir, es más interesante la potencia de lo que está por suceder, la potencialidad de lo que puede suceder, de lo que puede acaecer, de lo que se puede hacer, y no tanto centrada en el ergon, es decir, lo hecho, lo sucedido. Es decir, esta diferencia entre el decir y lo dicho, como le gusta también a la teoría literaria o a la lingüística, ¿cómo se dice? Exacto. En una concepción... Los alemanes, Gauss y todos estos muchachos, estética de la recepción, ¿no? El decir y lo dicho, Van Reich y toda esta línea de pensamiento. Digo, ¿en qué nos vamos a quedar? En lo que ya sucedió, por lo tanto, a ver qué formas fijas y estructuradas podemos concluir de ellas, o justamente que eso que sucedió tiene una potencialidad anterior, y esa potencialidad poética en este caso es metafísica. O sea, Vico pone la cuña, por eso lo decíamos al principio, pone la cuña para empezar a socavar y a mover esas bases que parecen fijas. Es decir, que están anquilosadas por otra parte, ¿no? Pues ya se ha comprobado que el devenir de los hechos, y por eso todavía se sigue pensando, o sea, todavía se sigue hablando del giro lingüístico, pero en realidad esto empezó allá con Vico. Totalmente. O por lo menos... Y una cosa más, Diego, para avalar lo que vos decís en relación con ciertos pensadores del siglo XX, del estructuralismo o del postestructuralismo, no importa, el concepto de autor, frente a la remanida concepción de la muerte del autor, Vico está hablando del autor. Ahora, ¿quién puede pensar la literatura sin el autor? El autor es el que dirige la obra, si no, no existiría. Pero vos fíjate en todo hay un autor. Vos fíjate que Vico habla del hacedor. Bueno, ¿sí? Teléfono Jorge Luis Borges, ¿no? Llamándonos. Claro. Que sin ir más lejos, Borges en Pierre Menard lo deja muy claramente, hace un guiño, no sé si esto es una interpretación en el aire que estoy haciendo, ¿no? Por ahí estoy diciendo una barbaridad, pero cuando Borges en Pierre Menard juega con ese famoso fragmento del Quijote, ¿no? La historia, madre de todas las cosas y demás cosas, y dice, bueno, dicha por Cervantes en el siglo XVII es una cosa, dicha por Menard en el siglo XX es otra totalmente distinta. Es decir, la historia, madre de todas las cosas, y ahí está Vico en el fondo, es decir, en el trasfondo cervantino, en realidad Cervantes es anterior, por supuesto, porque Vico nace en 1668 y ya el Quijote estaba recontra avanzado, pero esa concepción de la época, ¿sí? Del siglo XVII, siglo XVIII, está ahí presente, está como latente, es palpable, y no así en el siglo XX. ¿No? El fin de la historia, como muchos han estudiado, han analizado, qué sé yo. Mirá, son resabios o son, digamos, esquirlas de algo que se cae por su propio peso. Exacto. Hay dos o tres conceptos que le han hecho muy mal a la filosofía de la literatura, que son la muerte del autor, la contextualización desde la mirada del siglo en el que estamos, sin tener en cuenta las corrientes filosóficas que vivían en la época y estéticas, y hasta yo me atrevería a decir las trascendencias y cosmovisiones de la época, y fundamentalmente la inflación del texto. Es decir, tengamos en cuenta que la muerte del autor, vamos por el primero, Cervantes escribe el Quijote porque es Cervantes. No lo hubiese podido escribir otro autor que no fuese él, porque hay un 20% de las acciones del Quijote que le pertenecen, en carne y hueso le pertenecen. La historia del cautivo es él. En segundo lugar, la concepción de que el texto puede ser juzgado desde este siglo más allá de la concepción que se tenía en la época. Y bueno, pero entonces, Diego, discúlpame, ¿no? Pero siempre vamos a aparecer como superiores. Eso es un ente,
es una visión falsamente progresista, porque decimos, qué mundo cruel, perdón, el nuestro no es mejor en muchos aspectos, es mejor en otros. Hay cosas que son mejores y cosas que son peores. Por eso retomo a Vico, Corsi y Ricorsi. Hay cosas que son mejores y cosas que son peores. Hemos perdido algunas cosas, hemos ganado otras, pero siempre estamos en una concepción intermedia. No quiero hacer filosofía barata, por favor. No, Tercero, tener en cuenta la filosofía de la época. Cervantes era un católico español que estaba viviendo en una España que dominaba el mundo y que empezaba a decaer. Eso es inevitable. Y en cuarto lugar, lo que decíamos al final, ¿no? La inflación del texto. Si yo, me pongo yo para no poner a alguien, ¿no? Si yo para explicar un texto de 10 páginas necesito 180, una de dos, o el de 10 páginas está mal escrito, o yo soy un delirante. sí. La divagación es parte de un fantasticare, como diría el Émile Zola, que es parte del discurso posmoderno, que es la nada, la vacuidad, lo vacío. Pero vacío no en el sentido búdico. Ese se está cayendo, por así decirlo. Este se está cayendo, exactamente. ¿Cómo puedo decir? Un saludo a Andy Warhol que nos debe estar mirando. Claro. Con todo respeto, enorme obviamente, respeto. con el mismo respeto que él Claro. nos hace las reconvenciones y aclaraciones necesarias. Digo, ya Muy hemos bien, hecho un intercambio, pero una de nuestras grandes resistencias o nuestras grandes, digamos, críticas hacia esa forma, como bien decía Sebas, es cuando se necesita comprender un texto con otro texto o con otro instrumento que es mucho más largo y mucho más complejo, hay algo que no está funcionando. Falló el primero. Falló el primero. Claro. Sí. Es lo que yo llamaría inflación flatulante, ¿no? Es decir, claro, es la nada, es la nada. Qué al Y sí, pedo, Diego, ¿no? ¿qué es? Nada. Es nada, guitarreo, 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 nada, Sí. nada. No queda ningún concepto. Por otra parte, no quiero caer en las concepciones racionalistas de la literatura, que es para otro programa, ¿no? Porque hay Dejamos la toda pelota una picando. corriente. Sí. En relación con decir que la literatura es un producto de la racionalidad. Ojo con eso. Porque la literatura es hija de la mitología, no es un producto de la racionalidad. Es hija de la mitología. Anda Tampoco a ver, ¿a quién coronó Angre? el ciego. ¿Y cómo empieza el poema? Bueno. Sí. Canta musa. Es decir, la literatura es hija de la poesía y no solamente de lo coyuntural, ¿no? También para Totalmente. dejar la segunda pelota picando y vengan de a uno, ¿no? No, está bien. Sin ánimo de anular ninguna, ¿no? Porque no, a ver. Todas coadyuvan. Y en todo caso, si es necesario, también tenemos argumentos para defender lo que estamos planteando. No es que estamos, viste, haciendo críticas porque somos, viste, no sé, los chicos rebeldes de la literatura, estamos muy lejos de eso, sino que tenemos argumentos. Pero bueno, Seba, se nos fue el tiempo a la miércoles, así que me parece que hemos cumplido suficiente con el objetivo, que es no solamente leer a Vico, presentar a Vico, introducirles un poco con más profundidad el pensamiento y la obra de Vico, sino invitarlos a que lo lean. Y bueno, por ahí la última parte nos fuimos un poco por otras ramas, pero siempre con la misma raíz, ¿no? Pensar el arte o lo que sucede, el facere, desde otro punto de vista, siempre sostenidos en una metafísica y en elementos trascendentes. ¿Sí? Por eso el pensamiento de Vico sigue tan vigente, o debería seguir vigente. Ese es nuestro proyecto. Y nosotros acá estaremos, seguimos leyendo y nos veremos el próximo lunes. Sebastián, ¿qué te parece? ¿Quién sabe con qué? Pero perfecto, aquí estaremos. Bárbaro. No se olviden, suscríbanse, me gusta, compartan, síganos en Instagram, que ahí hacemos los vivos todos los jueves, y los esperamos nuevamente. Y critiquen, sí, critiquen, por favor, pedimos, critiquen los argumentos, que nosotros somos meros comunicadores de esos argumentos, y tenemos con qué defenderlos. Seba, te mando un gran saludo, un gran abrazo, y seguimos en contacto. Lo mismo. Chau a todos, y hasta la semana que viene, nos vemos. Adiós, gracias.